Después de la creación del universo, el dios de la muerte cedió su manto y poder a sus tres hijos, Cantaris, Cobaltus y Parod, los tres ángeles de la muerte. Cantaris era el mayor y por lo tanto él poseía la herramienta más importante para que un ángel de la muerte pudiese trabajar, el Oblectari o Biblia Negra, en la cual estaban escritas las muertes de cada persona en el mundo, los conjuros para invocar demonios y brujos y los rituales para conversar con gente muerta. Lamentablemente, el Oblectari fue extraviado y durante miles de años, Cantaris ha buscado este libro antes de que sus hermanos lo encuentren. No se sabe su ubicación, lo único que se sabe es que todo aquel que posea la Biblia Negra sin permiso de la muerte lo perseguirá. Ya sé que sonará raro e increíble, pero es cierto, todos hemos escuchado la leyenda de que muchas o quizás todas las escuelas antes de ser un centro educativo eran cementerios o que al menos tenían cierta relación con la muerte de algún trabajador, profesor o alumno que fue enterrado en las mismas instalaciones. En mi caso es aún más sorprendente, pues mi secundaria llamada 14 de septiembre estaba ubicada justo al frente de un cementerio. De hecho, teníamos un chiste local de que supuestamente cuando alguien reprobaba lo aventaban directo a ese cementerio. Bueno, al menos los profesores solían reírse con ese chiste. La 14 de septiembre solo tenía el turno matutino, y es curioso, yo creía que era porque si abrían un turno vespertino, seguramente los alumnos irían al cementerio a hacer cualquier tontería, y eso sería peligroso, ya que al final del cementerio había un barranco en donde muchos, incluido yo, bajábamos por ahí para cortar camino y llegar a nuestras casas, así que por más que entre mis amigos y yo contáramos historias de terror, en realidad no daban tanto miedo, ya que siempre era de día y cuando entrábamos al cementerio al terminar las clases, tampoco sentíamos miedo, pues había más gente y la luz del sol iluminaba cada tumba. Estuve tratando de recordar alguna historia y fue difícil justamente por eso. Lamentablemente no recuerdo ninguna historia que me haya pasado a mí. Ahora estoy en la universidad, estoy estudiando en otra ciudad, pero hace unas semanas fui a mi antigua casa a saludar a mi madre, que según mi hermano menor, ella no se encontraba en casa, pero volvería pronto. Así que salí a tomar aire, y mientras recorría las calles que me vieron crecer, escuché un rumor sobre esa secundaria. Resulta que hacía unas semanas mi hermano empezó su curso escolar en la 14 de septiembre y me contó que una de sus compañeras que apenas llegó a conocer tuvo un accidente. En realidad ella estaba embarazada, pero nadie se había dado cuenta de eso y un día, terminando las clases, ella fue rápidamente al baño, pero se tardó mucho ahí y la conserje le preguntó si se encontraba bien, a lo que la niña salió asustada del baño y sin dirigirle la palabra a la conserje, corrió a la salida dejando rastros de sangre como gotas en el camino. La conserje corrió detrás de ella y otros profesores que también vieron la situación la siguieron. La niña llegó al cementerio y trató de perder a los profesores ocultándose sobre las tumbas. Después llegó al límite del panteón, justo en donde se encontraba el barranco. Pensó en que sería una buena idea saltar, pero un dolor muy fuerte en el vientre la detuvo. Cayó hincada en el suelo y a pesar de querer gritar por el dolor, trató de no emitir ningún sonido, para que los profesores que la seguían no la encontraran. Finalmente dio a luz ahí mismo. Tomó unas tijeras de su mochila y cortó el cordón umbilical. Tomó al bebé cerrándole la boca para que no gritara, pero había algo inusual en el bebé. Parecía estar envuelto en mucho cabello y más que una boca parecía el hocico de algún animal parecido a un caballo. Ella, al darse cuenta detalladamente de eso, soltó al bebé y gritó de miedo. Dejó caer al bebé en el suelo y se levantó rápidamente. El grito alertó a los profesores y llegaron al lugar en donde se encontraba ella, pero esa niña ya no estaba. En el suelo solo se encontraron al bebé. Ellos se asomaron al barranco y se dieron cuenta que en definitiva la niña había saltado, pues vieron su cuerpo inerte al final del barranco, cerca de unas grandes rocas. Rápidamente llamaron a la ambulancia para auxiliar al bebé y a la niña, pero lamentablemente ella falleció mucho antes de llegar al hospital. Intentaron reconocerla, pues al parecer ninguno de los profesores recordaba quién era esa alumna. Revisaron su mochila en donde encontraron cuadernos llenos de rayones de lapicero y hasta el fondo había mucha ceniza, como si uno de los cuadernos hubiese sido quemado. Ahora, con respecto al bebé, mi hermano dijo que no se sabe exactamente lo que pasó. Existen dos teorías que se rumorean en la escuela. La primera es que el bebé efectivamente había sido atendido en el hospital,
pero al ver la rareza de su físico y al no saber cómo tratarlo, pues no parecía estar para nada sano, decidieron quitarle el oxígeno para que no sufriera más. Y la otra teoría señala que el bebé desapareció en cuanto quisieron socorrer a la niña en el barranco. Un profesor señaló haber visto cómo el bebé se arrastró en la tierra del cementerio hasta poder levantarse y correr. Dijo que no podía creer el cómo ese bebé parecía haber crecido rápidamente hasta convertirse en una clase de lagartija grande, con brazos y piernas. Y a mí, a pesar de que me sonó absurdo al principio, no pude dejar de ver a mi hermano con esa gran cantidad de pelo en su cara y con esa mandíbula deformada. Tengo miedo de que él sepa que yo no soy su hermano. En secundaria conocí a una chica llamada Amelia, una niña alegre pero no tan extrovertida. Sus calificaciones eran de envidiar y provenía de una familia acomodada. La abuela de Amelia era muy conocida por hacer brujería y tenía un local en donde hacía trabajos con la Santa Muerte, como leer cartas, exorcismos y muchas otras cosas que la verdad desconozco. Y bueno, los que vivían cerca del local de la abuela le tenían miedo y nadie salía de noche, pues escuchaban gritos que provenían de ese local, aparte del mal olor que se sentía al acercarse. Hace unos meses, cuando entramos a bachiller, su comportamiento cambió demasiado. Se volvió más callada y poco a poco dejó de ser esa niña alegre e inocente que conocí. Curiosamente, a ella le tocó estar en el mismo salón que yo, y es por eso que fui una testigo de cómo los demás compañeros de clase se burlaban de ella y la exiliaban de todos los grupos de amigos. Un día supe que ella estuvo involucrada en un problema con unos tipos de otro salón. Los rumores apuntan a que ellos estaban acosándola cerca de los baños, pero ella no salió herida, sino al contrario. Ellos fueron los heridos, pues a pesar de que nadie vio realmente lo que pasó, ellos juraban que Amelia los atacó salvajemente cuando ellos solamente estaban bromeando con ella entre muchas comillas. Finalmente, tanto Amelia como los dos chicos fueron expulsados un par de días de la escuela. Pasaron los 2 días y Amelia regresó a clases. La vi en la mañana entrar al salón. Tenía ojeras y parecía haber dormido mal, pues ni siquiera estaba peinada. Con la cabeza agachada se sentó cerca de mí y debo admitir que sentí un poco de incomodidad por la fría vibra y el mal olor que ella tenía. Ese mismo día, en la clase de deportes, el profesor nos puso a las mujeres jugar voleibol, mientras que los hombres jugarían fútbol en otra cancha. Yo era muy mala jugando, a diferencia de Amelia, que en secundaria era muy buena en deportes. Pero gracias a su estado de humor tan distinto, ella solo estaba parada en un rincón de la cancha, observando de forma extraña como si estuviese embriagada, y yo, por distraerme viéndola, me di cuenta que me habían aventado el balón, y mi reacción fue golpear el balón rápidamente para no dejarlo caer, pero por accidente golpeé a Amelia sin querer, justo en la nariz, y sin pensarlo, el profesor le llevó rápidamente a enfermería. No podría describir el miedo que recorrió mis venas, la adrenalina y el pánico que me envolvió en ese momento. Por alguna razón sentí que mi vida correría peligro al ver el rostro de Amelia molesta. Pasó el día, vi a Amelia llegar a clases en la mañana siguiente, muy tranquila. Su semblante reflejaba confianza y amabilidad. Pude suspirar tranquila, pues pensé que no estaría molesta conmigo, y de hecho, se sentó al lado mío, y a pesar de que nunca me hablaba, esa vez me dijo que no fue un golpe fuerte, y que todo estaría bien entre nosotras. Le sonreí mostrando mi arrepentimiento, e incluso cuando salimos al receso fui con ella a la tienda escolar para comprarle algo de comer. Todo iba bien al parecer, pero a medio camino comenzó a sangrar nuevamente de la nariz. Supuse que fue quizás una secuela de lo que pasó el día anterior, así que la llevé rápidamente al baño. Ella colocó su cabeza cerca del lavamanos mientras la sangre escurría combinada con el agua del grifo. Algo que me sorprendió demasiado fue la tonalidad negra y rojiza que tenía su sangre. La estuve viendo durante unos segundos hasta finalmente reaccionar y fui en busca de papel para limpiarle las manos. Busqué en cada retrete y no encontré. Entonces salí para buscar en mi mochila, pero cuando regresé al baño Amelia ya no estaba. La llamé por su nombre viendo hacia los lados, desconcertada. Incluso creí que se había metido en uno de los retretes, pero no había nadie. Después de unos segundos de extremo silencio, reaccioné precipitadamente al escuchar que la puerta de los retretes se cerraron, incluyendo la puerta principal. Y a pesar de que era de día, la lámpara que iluminaba el baño se apagó y no se veía nada. Podía escuchar incluso cómo latía mi corazón, sin mencionar el hecho de que no podía gritar, no me salía la voz y por el pánico tampoco podía moverme porque creía que algo malo pasaría si lo hacía. Las luces parpadeaban, el grifo estaba derramando agua, el suelo mojado y las paredes llenas de hongos.
Giré mi mirada hacia el espejo y mi reflejo me observaba con una media sonrisa. Y yo ni siquiera estaba sonriendo. Mis palabras nunca serán suficientes para describir ese momento, pero realmente sentí mucho miedo. Mi cuerpo temblaba y sentía escalofríos cada que sentía el suelo mojado en mis pies, pero finalmente después de unos segundos me tranquilicé. Cerré mis ojos, respiré profundo y volví a llamar a Amelia, pero de repente al abrir mis ojos vi a un hombre delante de mí acariciando mi cabello. Alcé la mirada pero no alcancé a ver su rostro. Sentí una brisa en mi cara y los escalofríos que me alteraron nuevamente, y esta vez sí pude gritar. Corrí hacia la puerta e intenté abrirla. La adrenalina no me dejaba pensar con claridad. Podía sentir la respiración de ese hombre detrás de mi cuello y escuché mi propia voz diciendo mi nombre. Eso me confundió demasiado, pero la tranquilidad regresó a mí cuando una chica de otro salón abrió la puerta. Salí alterada y aliviada al mismo tiempo. Corrí a mi salón y el profesor no quiso dejarme pasar porque el receso ya había terminado minutos antes. Yo intenté explicarle que Amelia y yo estábamos en el baño, pero me interrumpió diciendo que no toleraba ese tipo de bromas. Me llevó a la dirección y ahí fue cuando me enteré que Amelia había sido atropellada esa misma mañana antes de llegar a la escuela y que acababan de dar la noticia de que lamentablemente había fallecido justo en el momento en que yo supuestamente la había acompañado al baño. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía 10 años, asistía en una escuela primaria llamada Cuauhtémoc, y estaba en cuarto grado cuando pasó lo que voy a contar. La primaria tenía los salones de grados inferiores, como primero, segundo y tercero, en el lado izquierdo de la escuela, y los grados superiores de quinto y sexto del lado derecho. En medio se encontraba la cancha principal. Los dos salones de cuarto grado y la dirección de la escuela compartían espacio junto en la cancha. En el horario de receso, a veces era complicado para comprar comida porque era necesario cruzar la cancha mientras que muchos jugaban fútbol o básquetbol, y todos los días me arriesgaba a que me tiraran la comida por aventarme un balón. Pero en fin, no existía, o al menos no escuchaba historias de terror acerca de la escuela, como la desaparición de algún alumno, o algo como que la escuela antes era un cementerio. El único rumor que se escuchaba era sobre los salones de quinto y sexto grado, en donde decían que por las noches, cuando no había absolutamente nadie en la escuela, se aparecía un niño en un árbol llorando, y que a veces bajaba y entraba a los salones para mover las sillas y aventar papeles al suelo, ya que en las mañanas, los estudiantes de quinto y sexto siempre encontraban sus cosas tiradas y rayones en los pizarrones, y bueno, yo siendo niño, me creí esa historia, pero como mis clases eran en la mañana, nunca me dio miedo pasar por esos salones, porque en los recesos siempre había personas comiendo adentro. Y sí, ellos tenían su propia mini cancha, solo para ellos, y atrás de esa cancha había una cerca de metal que dividía la escuela de una casa de madera, en donde se encontraba una casa más pequeña, igual de madera, pero encima de un árbol, en donde decían que el niño se aparecía. Supuestamente él vivía en esa pequeña casa. En fin, cabe destacar que estuve enamorado de una chica llamada Sara. Ella era nueva y acababa de entrar el mismo día que entregarían calificaciones de fin de mes, lo que me pareció raro al principio, pero decidí ignorar eso. Ella era una niña muy bonita, de piel blanca y algo rubia. Su sonrisa era tan inocente y linda, pues se le hacían hoyuelos en sus cachetes que la hacían ver mucho más tierna e inocente. Un día nuestro profesor llamó a todos los padres de familia para informarles sobre las calificaciones. La junta fue a las 6 de la tarde en la escuela. Todos los padres entraron al salón y se sentaron en el lugar correspondiente al lugar de sus hijos, mientras que yo y otros 2 amigos del salón estábamos en la cancha principal jugando. Después de un rato, me cansé y me senté en una silla fuera del salón. Sara llegó a hacerme compañía, y no recuerdo exactamente cómo pasó, pero de la nada nos pusimos a contar historias de terror, ya que estaba oscureciendo, y me habló también sobre la leyenda del niño que vivía en ese árbol. Ella me dijo que no se trataba de un duende, como todos pensaban, sino más bien del espíritu de un niño abandonado, que murió de hambre en esa casa, y que su mamá decidió hacerle esa casa en el árbol para que su espíritu pudiese descansar cerca de ella. Mientras Sara me contaba, mis amigos se acercaron a mí preguntando si seguiría jugando con ellos, pero se me ocurrió la idea de ir a investigar, ya que veía a Sara muy intrigada por saber si la leyenda era cierta. Pero uno de mis amigos me detuvo y dijo que la señora que habita en esa casa de madera es alguna clase de curandera o bruja que sale a buscar comida como animales muertos para ese niño, o duende, y la verdad eso me hace pensar que esa señora quizás es su madre.
Pero bueno, después de un rato de tensión, logré convencerlos de ir a ese árbol para investigar. Jugamos a ser reporteros de televisión, de hecho, tratando de buscar algo paranormal. Empezamos a caminar hacia los baños, que estaban cerca de la mini cancha, y en eso uno de mis amigos gritó de miedo y salió corriendo rápidamente, alejándose de nosotros. Y curiosamente, no nos detuvimos porque sabíamos que él era algo miedoso, pero en cuanto seguimos caminando, avanzamos un par de pasos, y cerca de los baños, vi una sombra pequeña que se metió ahí. Le avisé a Sara y mi otro amigo, pero ellos creyeron que estaba bromeando. Entonces pensé que a lo mejor estaba siendo muy supersticioso y continué con ellos caminando. Todos íbamos con nuestros celulares con el flash encendido, excepto Sara, que se acercaba a mí, y siendo honesto yo creía que le gustaba o algo parecido. Cuando llegamos a la mini cancha pudimos ver el árbol en donde había un muñeco colgado con un lazo en el cuello. De repente, mi otro amigo dijo sentir que alguien le había agarrado la mano. Su comentario nos puso más tensos y con ganas de correr, pero algo nos detenía. Quizás teníamos más miedo de correr y que alguien nos siguiera o nos atrapara, pero finalmente a mi amigo le ganó ese miedo al ver que alguien le sonreía por la ventana de uno de los salones de sexto grado. Corrió y nos abandonó a mí y a Sara. Debo reconocer la valentía de ella al decir que si existe algún fantasma, la mejor manera de ahuyentarlo de ahí era maldiciéndolo. El problema era que nosotros estábamos en su propiedad. La única razón por la que no corría asustado de ese lugar era por no dejarla sola, y siendo honesto, por alguna razón quise sentirme el héroe de la situación para impresionarla y caminé delante de ella. Me acerqué al árbol mientras la tomaba de la mano. Empecé a escuchar pasos en esa casa del árbol, pero cada 10 segundos volteaba a ver a Sara, y a pesar de ser de noche podía ver en su mirada la confianza. Era como sentir su apoyo. Sara después me dijo que intentáramos subir y ver qué había dentro. Subimos las mini escaleras del árbol, pero antes de llegar a esa casita, volteé a ver a Sara una última vez, pero ya no era ella la que sostenía mi mano. Era la señora que habitaba en la casa grande, una señora muy vieja. No podía ni siquiera ver sus ojos, pero las arrugas de su piel eran notables, aparte de estar completamente desnuda. Se notaba lo delgada que era. Vi su sonrisa macabra y faltante de muchos dientes e intenté gritar, pero no me salía la voz. En pocos segundos me di cuenta de cada detalle de su rostro y apenas reaccioné, salté sin pensarlo y corrí mientras sentía cómo palpitaba mi pecho creyendo que ella estaba detrás mío persiguiéndome. Podía ver su reflejo en las ventanas de los salones y a pesar de sentir que me desmayaba, mis piernas no dejaban de moverse. Finalmente llegué con mis amigos y pregunté por Sara, pero ellos dijeron que no conocían a ninguna Sara. Creí que estaban jugando, intentando asustarme, pero no. La única Sara que conocían era la señora de esa casa de madera.